Marcas del mundo. 12 meses sin interés.
Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buenos días, Inge. Sí, te escucho. Hola, chicos. A ver, vamos a anotar ya la asistencia. Javier, Presente, Inge, buenos días. Edwin, Presente, Inge, buenos días. Anthony, Presente, Inge, buenos días. Jonathan, Jordan, Presente, Inge, buenos días. Kevin Coloma, Presente, Inge. Buenos días. Kevin Cueva, Buenos días, Inge, presente. Eduardo Delgado, Cristian Farías, Presente, Inge, buen día. Luis Ángel, Presente, profe. Buenos días. Juan Pablo, Buen día, presente. Diego Gómez, Presente, Inge, buenos días. Héctor Guachamín, Buenos días, presente. Bolívar Guastay, Buenos días, Inge, presente. Jocelyn, Diego Jara, Cristina, Buenos días, Inge, presente. Diego Lomas, Presente, Inge, buenos días. Steven Ortiz, Buenos días, Inge, presente. Presente, profe. Pedro, Presente, profe. Joe, Josué, Presente, Inge, buen día. Kenick, Presente, Inge, buenos días. Jenny, Buenos días, Inge, presente. Kevin, Buenos días, Inge, presente. Isaac Toazo, Buenos días, Inge, presente. Miguel Ángel, Kevin, Presente, Inge. Buen día. Paul. Presente, Inge, buenos días. Ya. A ver, primerito, antes de iniciar, recuerden el siguiente martes ustedes dan la prueba, ¿ya? Todo lo que corresponde a circuitos MSI, todo lo que hemos visto, decodificadores, multiplexores, contadores, sumadores, hasta lo que veamos hoy. No se olviden el próximo martes de hoy en 8, ¿qué fecha es? 9 de agosto dan la prueba que corresponde al segundo bimestre. Un cuestionario y una aplicación que tengan que resolver. Sí, no se olviden, el próximo martes. Ya. Ahora, hoy vamos a hacer la aplicación que corresponde a los flip-flop. Para eso necesito que todos tengan abierto su Proteus. Sí, entonces en unos 2 minutitos, les voy a dar 2 minutitos para que abran su Proteus. Al final de la clase van a subir la evidencia de lo que han hecho. ¿Sí? Para asegurarme de que estén levantados, despiertos y todo lo demás. Inge, me voy a salir de la sesión para iniciar en Windows, ¿ya? Para poder abrir el Proteus. Sí, ¿Me deja entrar, ya? Ajá, 2 minutitos tienen para hacer todo eso, sí. Necesitan prender la compu, entrar con otro usuario, lo que necesiten. 2 minutitos, salgan y ya les vuelvo a admitir.
Entonces ustedes abren un proyecto, ¿no es cierto?, en el Proteus, le almacenan en una carpetita y en la medida de lo posible van realizando todas las aplicaciones en un solo Proteus para que al final las suban. ¿Sí? Ya. Entonces nosotros habíamos revisado, digamos, toda la parte de la teoría de los flip-flop, ¿cierto? Pero al final nos hace falta revisar la aplicación. Ay. Buenos días. ¿Me podré añadir en la lista? Al último, ya. Ahorita ya estoy en clases. Estar de cosa en cosa. Listo, gracias. Interrumpen a media clase. Ya, me confirman que están viendo mis diapositivas. Sí, ven. Ya, entonces primerito, ¿no es cierto? La principal aplicación de los flip-flop y el flip-flop más utilizado, uno de los más utilizados, ¿no? Porque, como decíamos, los flip-flop es la mínima unidad de las memorias, ¿sí? Entonces, tienen muchas aplicaciones. Una de las principales aplicaciones es la división de frecuencia de una señal periódica, ¿sí? Cuando ustedes apliquen un tren de pulsos a la entrada del reloj, es decir, en esta partecita de aquí, en la entrada del reloj ustedes aplican una señal cuadrada, una señal de pulsos a un flip-flop JK conectado en modo basculación. Acuérdense, con modo toggle. ¿Se acuerdan que yo les decía, no es cierto? En el libro de flip-flop, en el libro de Floyd, ahí le conocen como basculación, toggle o inversión, ¿no es cierto? ¿Cuándo se da esa situación? Cuando J y K es igual a 1. ¿Qué pasaba cuando J y K eran igual a 1? La salida Q, ¿cierto? Es una señal cuadrada que tiene una frecuencia igual a la mitad de la que tiene la señal que entra por la entrada clock. Por lo tanto, se puede utilizar un único flip-flop como un divisor de frecuencia por 2. ¿Sí? Entonces aquí, si ustedes vamos a hacerle más grandecito, aquí solo por aclarar, ¿no es cierto? A ver. Ya. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una señal de reloj, miren, con una frecuencia, con un periodo de, ¿no es cierto? Y ustedes se fijan que a la salida, ¿no es cierto? Yo voy a tener una señal con un periodo, pongámosle a este T1, a este pongámosle T2. Sí. Recuerden ustedes cómo funcionaba el flip-flop JK. Justo aquí, ¿no es cierto? Justo en los flancos de subida, miren, este flip-flop justo para nuestro ejemplo y lo que se está mostrando en la diapositiva. Justo en los flancos de subida, ¿no es cierto? En los flancos de subida se produce la inversión de la señal. Entonces, miren, ¿no es cierto? Aquí la señal está en 0. Aparece el flanco de subida, la señal se coloca en 1. Aparece el blanco de subida, la señal se coloca en 0. Aparece el blanco de subida, la señal se coloca en 1. Siempre va haciendo la inversión. Sí. Entonces dice, yo tengo una señal con un periodo T1, ¿no es cierto? Y T2, la señal a la salida del flip-flop es mayor a T1.
Ahora, acuérdense, ¿no es cierto? Acuérdense que la frecuencia es el inverso del periodo, ¿cierto? En sí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Reduciendo la frecuencia, y como la frecuencia es el inverso del periodo, lo que estamos haciendo es aumentando el periodo, ¿sí? Entonces, por eso se conocen como divisores de frecuencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Yo estoy dividiendo, aquí tengo una frecuencia 1 de esta señal, y aquí digo tengo una frecuencia 2, en donde la frecuencia 2 va a ser igual a la frecuencia 1 dividido para 2, ¿sí? Es decir, por eso dice, es un divisor de frecuencia por 2, ¿cierto? Porque la frecuencia de la onda resultante va a ser la frecuencia de la señal de reloj dividido para 2. Entonces tenemos un divisor de frecuencia. Entonces podríamos decir, ¿no es cierto?, que la frecuencia 2 es la frecuencia de la señal de reloj dividido para 2. Eso es importante. Listo, entonces vamos a pasar al Proteus para ver esto que hemos dicho. Listo. Entonces van a colocar primerito un flip-flop JK, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a hacer un divisor de frecuencia. Primerito. Entonces coloquemos un flip-flop JK. Colocan aquí. Quieren le colocan en la numeración 4027 para que les aparezca de una. Ahí les dé flip-flop JK. Miren, este flip-flop JK tiene las entradas asíncronas que habíamos visto, el preset y el clear, ¿cierto? Listo, entonces le colocamos aquí. Entonces, ¿qué dice? A este flip-flop yo le tengo que colocar en modo basculación, ¿cierto? Es decir, J y K igual a 1. Entonces, nosotros ya habíamos visto eso. Coloquémosle una fuentecita de poder. Aquí. Listo. Ay. 5 voltios, ¿no es cierto? Y en la señal de reloj tengo que ingresar pulsos. Entonces busquemos una señal de reloj. A ver, ¿dónde sabía encontrar esta señal de reloj? Me parece aquí, current, ¿no? Tampoco. A ver. Necesitamos una señal de pulsos. Si alguien la encuentra, me avisa. Está en esa como S. Aquí. Abajo. Aquí. Dos más. Dos más abajo. Aquí. Pulse. Ahí. Sí. Ya, gracias. Entonces aquí veamos una señal de pulso, una señal cuadrada. Yo creo que esto está bien. Ya, le colocamos aquí. Y le colocamos a la entrada. Y ya, listo. Ahora, vamos a configurar esta señal de reloj, ¿no es cierto? Vamos a establecer, ¿no es cierto?, nosotros una frecuencia. Déjenme ver qué frecuencia nos conviene. Una frecuencia de... frecuencia de un K coloquemos. Un K. Entonces colocamos aquí. Ya. Entonces aquí tengo, miren, el pulso inicial en bajo 0, pongámosle en alto 5 voltios, ¿sí? Está en voltaje.
empieza a los 0 segundos, dejémoslo esto por default. El pulso, ¿no? Pulse white, ¿a qué se refiere esto? Dice el 50%. 50% de la señal en alto, 50% de la señal en bajo. Dejémosle así porque es una señal cuadrada. Y coloquemos aquí una señal de 1K. Listo, le colocan OK. Listo. Entonces, para poder evidenciar las señales, coloquémosle un osciloscopio. Ya. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto? Conectémosle primero la señal de reloj para ver la señal original y ver lo que se ha dividido la frecuencia. Le colocamos por aquí. Ya, y la señal a la salida. Listo, entonces veamos. Ya. Entonces aquí tengo la señal, ¿no es cierto? Tratemos de hacerle un poquito más grande. Eso mucho. Acá, ahí. Por ahí. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces midamos, ¿no es cierto? Midamos el periodo de la primera señal. Si yo analizo el periodo, en realidad estoy analizando la frecuencia, ¿no es cierto? Pongamos cursores. Entonces veamos de cuánto tenía que ser la primera señal. Nosotros le habíamos visto de 1K, ¿no es cierto? A ver aquí cuánto tengo. Tengo la frecuencia, 1 milisegundo. ¿No es cierto? El inverso de 1 milisegundo. 1 dividido para 1000 y le sacan el inverso. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les salió? Yo tengo la frecuencia, ¿no? 1 milisegundo. ¿Sí le ven? Si es que es un divisor de frecuencia y justo es un divisor de frecuencia para 2, ¿cuál debería ser la frecuencia de la señal en azul? Están ahí. ¿Cuánto debería ser la frecuencia de la señal en azul? 0,5 milisegundos. Eso, la mitad, ¿no es cierto? Entonces, midamos. Está dando. La frecuencia en azul me está dando, a ver, 1.98 milisegundos. A ver. Creo que le gusta en cero. Ya. Me da 2 milisegundos, ¿no es cierto? 2 milisegundos. Eso me significa cuánto en periodo. 2 milisegundos tengo en periodo, ¿no es cierto? Lo estoy analizando. Las primeras, la señal en amarillo, tiene un periodo, ¿no es cierto? Igual a 1 milisegundo, el periodo. La señal 2, que ahorita la señal azul tiene 2 milisegundos, ¿no es cierto? La frecuencia de la primera señal es 1 kilohertz. La frecuencia de la segunda señal, ¿cuánto sería? 1 dividido para 2 milisegundos. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les dio? 5. ¿Cuánto? 0,5.
500 Hz, ¿cierto? A ver, anotemos eso. Para que todos estén claros. ¿Cuánto me dio el periodo de la señal en amarillo? El periodo de la señal en amarillo me dio 1 milisegundo. Sí, 1 milisegundo. Y ustedes le ponen la unidad, ya no puedo escribir bien. 1 milisegundo. ¿Cuánto entonces sería la frecuencia? La frecuencia es 1 sobre el periodo. Voy a conectar una pizarra. Ya. Entonces, de la señal en amarillo, ¿no es cierto? Obtuvimos un periodo igual a 1 milisegundo. Por lo tanto, la frecuencia de la señal en amarillo, ¿no es cierto? Me salió un K y es como le configuramos 1 kilohertz. ¿Cierto? Ahora veamos para la señal en azul. Para la señal en azul tenemos un periodo, ¿no es cierto? Ya. Para la señal T2 tenemos 2 milisegundos, ¿cierto? Es decir, tengo el doble del periodo, por lo tanto la frecuencia es igual a 500 Hz. Entonces hemos construido, ¿no es cierto?, un divisor de frecuencia. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Ya. Ahora, ¿qué pasa, no es cierto, si yo coloco una segunda etapa? ¿Cierto? Es decir, un segundo flip-flop. Entonces venimos acá, colocamos un flip-flop, ¿no es cierto? Aquí. Pero ahora, la salida del primer flip-flop va a ser la entrada del reloj del segundo flip-flop. Y la condición tiene que ser la misma, ¿no? El flip-flop tiene que estar en estado de basculación para que sea un divisor. Entonces, otra vez le vamos a colocar aquí 5 voltios. Lo traemos para acá, le ponemos por aquí. Y déjenme ver si le puedo arreglar este cablecito que me quedó aquí medio feo. Ya, ahí está mejor. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo voy a tener la señal, la salida de este flip-flop, ¿no es cierto? Del segundo flip-flop, la salida Q, con respecto a la señal original del reloj. ¿Cómo va a estar dividida ahora? La señal que yo tenga acá a la salida. Entonces, vamos a verla en el osciloscopio. Colocamos aquí. Ya. Ahora, ¿qué quiero ver? Voy a ver la señal, la original. Voy a ver la señal Q, la salida del primer flip-flop.
Y voy a ver la salida del segundo. ¿Ya? Entonces, corramos. ¿Ya? Entonces, ahora yo quiero ver, ¿no es cierto?, qué pasa con la señal rosada con respecto a la señal amarilla. Entonces, le voy a hacer un poquito más grande. Ahí, pongámosle cursores. Ya. Entonces, vamos a ver la señal. Entonces, la primera dijimos, ¿no es cierto?, que tiene un periodo de 1 milisegundo. La segunda, un periodo de 2 milisegundos. Veamos la tercera. Pongámosle aquí el periodo, ¿no es cierto? El periodo. Aquí tengo el periodo de 4 milisegundos. Sí. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo tendría yo? La señal en amarillo, ¿no es cierto? La señal en amarillo tendría una frecuencia de ¿cuánto dijimos? Señal en amarillo teníamos una frecuencia de 1K. De 1K. Ajá, 1 kilohertz. ¿Ya? La onda en azul tiene una frecuencia de ¿cuánto? De 500 Hz. Y la frecuencia rosada tiene una frecuencia de ¿cuánto? De 250. Es de 250 Hz. Me acuerdo que en la anterior prueba del examen se les pidió se les daba, ¿no?, un problema en el que se requería una frecuencia de, me parece, de 8 Hz, ya no recuerdo, sí. Pero ahí la idea era ir colocando etapas de flip-flop hasta alcanzar la frecuencia deseada, ¿cierto? Entonces, en conclusión, nosotros, ¿qué sacamos? Que la frecuencia, ¿no es cierto?, va a ser igual, ¿no es cierto?, a la frecuencia del reloj, dividido, ¿para qué? Si yo coloqué 2 etapas, ¿no es cierto?, la frecuencia original se está dividiendo ¿para cuánto? Para 4. Si yo coloqué una etapa, la frecuencia se está dividiendo para. Si yo coloco un flip-flop, ¿no es cierto?, la frecuencia se divide para 2. Es decir, ¿no es cierto?, que yo podría colocar que la frecuencia objetivo va a ser igual al número de flip-flops elevado al cuadrado. ¿Sí, no es cierto? ¿Sí o no que esta sería la fórmula? Sí, porque en la primera tengo una etapa, un flip-flop, 1 al cuadrado me daría 1. No me resulta esa fórmula, no. ¿Cuál sería la fórmula? Al revés, sería 2 elevado para el número de flip-flops. 2, ¿por qué? Porque si yo tengo un flip-flop sería el primer caso, ¿no es cierto? La frecuencia de reloj dividido para 2 elevado a la 1. En mi segundo caso, cuando ya coloqué otras etapas, la frecuencia original, la de reloj, se divide para 2 elevado a la ¿qué? A la 2 flip-flops. Entonces sería 1K dividido para 2 elevado a la 2. 1K dividido para 4. Esta sí sería la fórmula. Sí, entonces en la aplicación que nosotros les pusimos en la prueba del anterior semestre, debían calcular el número de flip-flops o el número de etapas que requiere. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ya, chévere. ¿Qué más podemos analizar de todo esto? Me voy a parar esto, voy a borrar.
¿Qué más podemos analizar de aquí? Primerito divisor de frecuencia está entendido. Vamos a analizar otra cosita. Voy a desconectar esta señal en rosado que todavía no me interesa. Luego le voy a volver a conectar para que ustedes vean algo más. ¿Sí? Entonces corramos. Ya no vale. Ya. Hasta ahí empezamos, ¿no es cierto? Entonces ahora yo voy a copiar esta señal, voy a hacer un recorte para mostrarles algo. Un minutito. Me confirman que están viendo, bueno, ahorita esperen, voy a cerrar esto que me está estorbando aquí. Ya. Aquí. Me confirman que están viendo el Paint, por favor. Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto? Como yo le tengo hasta aquí, voy a colocar aquí unas líneas que necesito para que se fijen en algo. Vamos a ver. ¿Qué me da con esto? No me dibuja. Un minutito que se pone la compu media lenta. Vamos a ir. No sé por qué no me dibuja. Bueno, me tocará hacerle con este que no quería, pero... A ver, pongámosle en color verde. ¿Cierto? Estoy con una línea. Voy a marcar esta señal, estos tiempos. Ya, hasta ahí. Como ustedes ven, es una señal periódica, ¿no es cierto? Entonces, déjenme ponerme aquí. Entonces, vamos a ir viendo, identificando. En este la señal en amarillo está en 1, acá está en 1, perfecto. ¿No es cierto? Aquí, la señal azul es la salida Q, ¿no es cierto? Q. Aquí tengo 1, aquí tengo 0, aquí tengo 0, aquí tengo 1, aquí tengo 1, aquí tengo 0, 0, 1, 1, 0, 0, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué van a tener ustedes a la salida? La salida me interesa. Esta es la señal de reloj que por ahorita no me interesa. Es decir, a la salida ustedes que están teniendo 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí o no? Aquí voy a poner, tengo la frecuencia del reloj. Aquí tengo la frecuencia, ¿no es cierto? Q de la salida. En donde ya dijimos que la frecuencia Q es la frecuencia del reloj dividido para 2, ¿cierto? Para este caso específico donde tengo un flip-flop y a la salida del flip-flop yo tengo 0, 1, 0, 1. Es decir, que además de ser un divisor de frecuencia, lo que yo he construido gracias a esto es un contador
módulo 2. Sí. Miren, yo he conseguido que cuente 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me voy ahora a ver mi Proteus, ¿no es cierto? Y ahora yo le conecto con la segunda etapa, es decir, con el segundo flip-flop. Veamos qué pasa. Miren, aquí yo qué voy a tener. Aquí voy a poner una nomenclatura. Déjenme ver. ¿Dónde está el texto? Aquí. Aquí yo qué tengo, ¿no es cierto? Voy a ponerle Q. Voy a ponerle Q sub 0. Voy a poner nombres para que no se me pierdan. Q sub 0. Okay. Y esta salida de aquí le voy a poner Q sub 1. ¿Ya? Entonces voy a moverle un poquito. Aquí este es Q sub 0 y esta salida es Q sub 1. Entonces veamos ahora cómo tengo. Ya. Le voy a hacer aquí, voy a detener, igual me voy a copiar esto para irme al Paint. Listo. Entonces vámonos para acá. Ahora veamos qué tengo. No sé si necesite esto otra vez. Yo creo que archivo nuevo. Bueno. Ahora analicemos con este. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo la señal de reloj, mi señal original. Esta, ¿cuál es? ¿No es cierto? Tengo Q sub, la azul le pusimos Q sub 0 y la roja le pusimos Q sub 1, ¿cierto? Entonces vamos otra vez a dibujar en los tiempos, a identificar las transiciones. Entonces aquí yo le voy a colocar, ¿no es cierto? Aquí ocurre la transición. Aquí tengo otra transición. Aquí tengo otra transición. Aquí tengo otra. Yo creo que hasta ahí más o menos. Ya. Entonces, ¿yo qué tengo? Veamos ahora a la salida, ¿no es cierto? Yo tengo aquí en Q sub 0 tengo 0, 1, aquí 0, 1, 0, 1. Yo ya vi que con una etapa yo construí un contador módulo 2, ¿no es cierto? Ahora aquí yo qué tengo? Tengo 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ¿no es cierto? Si fuera identificando. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Q sub 0 menor en número, señal de menor peso, Q sub 1. Ustedes se dan cuenta, yo aquí que tengo 0, 0, este primerito de aquí, ¿cierto? Luego, ¿qué tengo? Tengo 1, 1. Luego, ¿qué tengo? Tengo 0, 1. Luego, ¿qué tengo? Tengo tengo 1, 0. Luego, ¿qué tengo? 0, 0. ¿Cierto? Y luego, ¿qué tengo? Otra vez. 1, 1. Es decir, ¿yo qué estoy obteniendo a la salida? Estoy obteniendo 0, 3, 2, 1, 0. 3, 2,
1, 0. Es decir, ¿no es cierto que ahora yo estoy construyendo un contador módulo? Módulo 4. Pues ahora, ¿qué tengo? ¿No es cierto? En este contador tengo 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2. Siempre va a estar contando así. Y ahí viene su trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué debería hacer para yo ver la cuenta de este contador módulo 4? ¿Qué debería colocar? Un display. ¿Sí? ¿Están claros? ¿Dónde qué señales debería yo llevarme al display? Debería llevarme, ¿no es cierto?, la señal Q sub 0, Q sub 1. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Solo para repasar, ¿no es cierto? La frecuencia de la señal Q sub 0 sería la frecuencia de la señal de reloj, CLK. Dividido para 2. La frecuencia de la señal Q sub 1 sería la frecuencia de la señal de reloj dividido para 4. ¿Cierto? Acuérdense, entonces la frecuencia objetivo va a ser la frecuencia de reloj dividido para 2 elevado al número de flip-flops que esté utilizando. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Inge, yo tengo una consulta. No sé si me falta algo poner o no vi algún paso. ¿Por qué no me salen las dos señales de salida? No sé si le puedo compartir. Sí, algo me estoy olvidando de indicarles. El contador que yo he construido, dijimos al final aquí obtengo Q sub 0 y acá tengo Q sub 1, ¿sí o no? Y ya todos entendimos que yo he construido un contador módulo 4. ¿Qué me está contando? 3, 2, 1, 0, 3, 2, así, ¿no es cierto? Y la cuenta es infinita. Siempre va a estar 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0. Pero, ¿qué tipo de contador he construido? He construido un contador descendente. Sí, para todos está claro que he construido un contador descendente. Entonces, vamos a ver acá. Veamos en el Proteus. ¿Cierto? Miren, yo coloco aquí, miren cómo se está realizando la cuenta. Voy a dejarle aquí un ratito. Sí, le voy a quitar un ratito de aquí. ¿No es cierto? Entonces, miren, yo con los flip-flop que tengo he construido un contador descendente. Pero ¿qué pasa, no es cierto? También yo puedo construir un contador ascendente. Vamos a ver cómo voy a borrar este de aquí ya. Y en lugar de ingresarle la señal Q, le voy a ingresar la señal Q negada. Veamos qué pasa. Ah, ya le borré el osciloscopio. Vengo acá, coloco el osciloscopio. Ahora coloquémosle este aquí. La señal de reloj original. Vengo acá, la señal Q sub 0 y acá la señal Q sub 1. Entonces,
le corremos, ¿no es cierto? Ya, entonces veamos qué pasó al llevar la señal Q negada a la señal de reloj. A ver, ¿qué cambio hubo? Entonces voy a copiarme, le voy a detener aquí, le traigo acá, le pongo nuevo y vengo acá. ¿Ya? Aquí. Voy a ponerle uno nuevo. Ya. Ahora veamos qué pasa. Entonces aquí, ¿no es cierto? Veamos, tengo la señal de reloj, tengo la señal Q sub 0 y tengo la señal Q sub 1, ¿no es cierto? Entonces aquí veamos, tengo 0, tengo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Acá tengo 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Pongámosle un poquito más para ver qué tengo. ¿No es cierto? Entonces voy a poner igual. Aquí tengo Q sub 1, acá tengo Q sub 0. Para armar los numeritos. Entonces tengo 1, 1. Acá como tendría, tengo 1, 0. Acá tengo 1, 1, 0 y 0, 0. Es decir, ¿cómo estoy contando? 3, 2, 1, 0. Sigue siendo, ¿no es cierto?, descendente. Pero yo quiero construir un contador ascendente. Para eso tenemos que jugar con las señales. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de determinar. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a tratar de construir un contador ascendente. ¿Sí? Aquí hay que jugar con las señales para obtener el contador. Yo le metí Q negada, pero no obtuve diferencia. No sé si tomé bien la señal del osciloscopio. Veámoslo otra vez. A ver, voy a volverle a ver. Tal vez no se me copió bien esto. En realidad dije. Ponemos aquí. Veamos si es la misma señal. Parece que sí. Sí. A ver, déjenme entonces verle por acá. A ver. Déjenme ver contador descendente. Voy a colocarle aquí una nota. A ver qué pasa. A ver, aquí pongamos una nota. Está quedando esto muy grande. Ya, pongámosle una nota. Vamos ahí, pero en realidad si le pongo la nota. Bueno, veamos qué pasa ya. A ver si logramos construir the book. Vamos de ahí. Voy a hacer el recorte. Parece que igual no estoy construyendo un contador diferente. Archivo. Nuevo. ¿Ya? Entonces veamos cómo tengo. Tengo aquí, ¿no es cierto? Tengo Q sub 0 y tengo aquí Q sub 1. Veamos, aquí tengo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0,
1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Es que tendría Q sub 1, Q sub 0. Oh, perdón. A ver, Q sub 0. Tengo en 1, 0. Tengo 0, 0. Luego tengo 1, 1. Luego tengo 0, 1. Todavía tengo lo mismo. 3, 2. ¿En dónde me quedé? 1, 1. 0, 1. 1, 0. 0, 0. Veamos. ¿Qué estoy construyendo? 1, 0, 3, 2, 1, 0. No logro construir un ascendente. Déjenme recordar. Bueno, mientras yo les reviso eso, ya les indico esta parte de ascendente, descendente, que no sé qué está pasando. ¿Qué hemos visto nosotros? Justo en esta gráfica yo tengo cuántos flip-flop tengo. Tengo un número de flip-flops. En mi etapa tengo cuántos. 2 flip-flops. ¿No es cierto? Y con estos 2 flip-flops yo he construido un contador módulo 4. ¿Cierto? Descendente. Cuando yo coloqué solo un flip-flop con un número de flip-flop igual a 1, ¿cierto? Yo construí un contador módulo 2. ¿Qué quiere decir, no es cierto? Que ustedes, los contadores que ustedes construyan, va a ser igual a ¿qué? ¿Cierto? El contador va a ser igual a 2 elevado al número de flip-flops que utilice. ¿Sí? Por ejemplo, si yo utilicé un flip-flop, entonces tengo un contador módulo 2. Si yo utilicé 2 flip-flops, tengo un contador módulo 4. ¿Qué van a hacer ustedes en la actividad en clase? Ustedes van a construir un contador módulo 8, ¿sí? Y van a visualizar ese conteo, lo van a visualizar en un display, ¿sí? Los estudiantes pares, en la lista que son pares, van a construir, van a mostrarlo en un display ánodo común, y los que son impares en display cátodo común. Sí, les repito, van a construir un contador descendente o ascendente, como quieran, módulo 8. ¿Sí? Los estudiantes con número impar en la lista van a utilizar display ánodo común, y los estudiantes con números pares en la lista van a utilizar un display cátodo común. Van a mostrar esa cuenta en display. ¿Sí? El archivo de Proteus lo van a subir al aula virtual. ¿Está claro lo que van a hacer? Ahora sí, algo me decías, Cristina. No, Inge, ya me salió, perdón. Ah, ya. Gracias. Ya, verán, para O sea que Mandé. solo debemos utilizar los flip-flop para hacer el contador. Ujú. Sí, esta primera parte que vimos. Sí, para esta actividad tienen 10 minutitos, no se demoran nada. Pueden subir la tarea hasta las 8:15. Inge, ¿cuál era la nomenclatura para encontrarle en el Proteus al contador? Al flip-flop 4027. No es un contador, es un flip-flop.
Es decir, y ahí estamos sacando otra conclusión, que los contadores están construidos a base de flip-flops. Ya les coloco la tarea, ¿ya? En la unidad número 2 va a estar colocada. Inge, o sea, le subimos el Proteus. Ajá, el Proteus. Y ahí. Inge, Mandé. por favor, ¿nos puede dejar ver qué número o qué es más par o impar la lista? Ya dame un minutín, a ver. ¿Eh? Compartir. Ahí está la lista. Esperen, voy a cambiar a mi otra pantalla. Ahí sí le ven la lista, ¿no es cierto? Sí, Inge, gracias. Ahí los pares será con de cátodo, ¿no? Los pares cátodo común. Ya. Ya, ¿puedo dejar de compartir la lista?
Inge, Mande. una pregunta. ¿Cómo le bajo la velocidad de lo que me aparece en el display? Que tienes que en la frecuencia del reloj, tienes que ponerle en un K. Y si está muy rápido, es que, a ver, ¿de qué depende? De la velocidad de lo que está cambiando la señal, las transiciones, ¿no es cierto? Entonces, si quieres hacerle más largo, que haya más espaciado, ¿no es cierto? Entonces tienes que hacerle la señal de un periodo más grande. ¿Qué significa? Frecuencia más chiquitita. Ponle unos 100 Hz, 500 Hz, la señal de reloj. ¿Te acuerdas cómo le configuramos? Sí, le puso un K. Yo le puse un K, no sé así que tan rápido les esté mostrando. Sí, le puse mejor 100K y ahí está un poco más alto. Ajá. Es que si quieres periodos más largos, frecuencias más chiquitas, porque el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales. Ya, Inge.
¿Me escuchan, chicos? Sí, Inge. Ya. Entonces, verán. Como les decía, nosotros construimos contadores descendentes, ¿cierto? Miren, coloqué aquí una not. Sí, esto tomo en la prueba. Coloqué aquí una not. Tomé mismo la señal Q, no la Q invertida, porque no conseguía el resultado que quería. Tomé la señal Q y le coloqué una not. ¿Qué estoy haciendo cuando yo coloco una not? Sin la not, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Sin la not, lo que yo estoy haciendo es detectando ¿qué? Flancos de subida o de bajada, sin la not. De subida. Flancos de subida. Cuando yo coloco la not, lo que yo hago, ¿no es cierto?, es que la señal bascule o se invierta con flancos de bajada. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo conseguí hacer eso, miren, ya obtuve la señal que le coloqué aquí. Voy a hacerle la señal más grandecita. Que esto se pone aquí, no me deja. Ya se me colocó. A ver. Ya, ahí mismo le dejé en el peine. Entonces obtuve esta señal. Entonces nosotros, ¿qué dijimos, no es cierto? Yo aquí, ¿qué obtengo? Esta es la señal de reloj. Esta es mi señal Q sub 0. Y esta es mi señal Q sub 1. Voy a poner aquí 0. Ay, al revés. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y aquí yo que tengo 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Si yo escribo acá, ¿no es cierto? ¿Qué voy a conseguir? Q sub 0, Q sub 1. ¿No es cierto? Entonces, ¿yo qué tengo? Aquí tendría, voy a empezar, tengo 0, 0. Luego aquí tengo 1, 0. Luego aquí tengo 1, 0. Aquí tengo 1, 1. Y luego, miren, otra vez tengo 0, 0. Tengo 1, 0. Es decir, he construido, miren, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ahora he construido un contador ascendente. Sí. En conclusión, mire, cuando ustedes quieran construir un contador descendente, lo voy a poner acá. Ya. Dice, ustedes toman la señal, ¿no es cierto?, del flip-flop Q y colocan, ¿no es cierto?, al flip-flop, es lo que yo hice ahorita. Sí, a la señal de reloj, ¿no es cierto?, con detección flancos de bajada. O también pueden tomar la señal Q negada, ¿no es cierto?, y llevarle a la señal de reloj que detecte flancos de subida. Con cualquiera de estas dos opciones, ustedes van a construir contador descendente. Contador descendente.
Y si quieren construir un contador ascendente, en cambio, conectan Q, ¿no es cierto?, la salida al siguiente flip-flop, ¿no es cierto?, a un flip-flop que detecte flancos de subida. O la señal Q negada, ¿sí?, le conectan a un flip-flop, al siguiente flip-flop, pero que detecte flancos de bajada. En general, así es la conexión. Ahora, de lo que ustedes hicieron ahorita, ¿no es cierto? Déjenme revisar. Ustedes tienen algo como esto. Ustedes hicieron algo de esto. Primerito, ¿no es cierto? El contador que construimos. El primerito, miren, yo aquí he utilizado flip-flops. Los que utilizamos con ustedes, a lo que les hice la explicación, era flip-flops, ¿no es cierto? El 40-27. Con flip-flops que detectan flancos de subida. Miren, aquí he utilizado flip-flops que detectan flancos de bajada. Por eso es que yo tengo el contador ascendente. El primero, miren que es un contador módulo 4, es decir, cuenta 0, 1, 2, 3, el que ustedes están viendo aquí. 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Le he puesto aquí los LEDs para que lo vean en binario y para que lo vean en el display. Si nos vamos más acácito, ¿no es cierto? Acá yo tengo un contador módulo. Este es un contador módulo 8. Si ven, tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual, todos estos contadores construidos en base a flip-flops. Pero como yo les he mencionado, ¿no es cierto? Nosotros, lo que en realidad se ha hecho es que todo esto se lo encapsula, ¿no es cierto?, en un circuito integrado. Y ustedes van a la electrónica, ¿no es cierto?, y piden un circuito integrado, un contador, ¿sí? Y lo que hacen, ¿no es cierto?, este circuito integrado que tiene como entrada la señal de reloj y como salidas, ¿cuáles tendrá? Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2. ¿Sí? Entonces, a la final lo que a nosotros nos interesa son los circuitos integrados. ¿Sí? Pero esos sumadores, los circuitos integrados, están construidos en base a ¿qué? En base a flip-flops. ¿Sí? Entonces, con esa idea vamos a ver rapidito las diapositivas. Ya, entonces veamos las diapositivas. Inge, disculpe, Díganme. no avancé a subir y no sé si es que alguien más no avanzó a subir. Bueno, los compañeros de grupo no avanzaron también, dicen. No sé si nos puede dar más tiempo. Les di 5 minutos más, les di hasta las 8:25. Inge, ¿por qué no avanzamos a subir? Creo que la mitad. Veamos. Yo tengo los contadores, ¿no es cierto? Veamos rapidito toda la teoría que nosotros ya lo vimos en la simulación. Entonces, primerito, como objetivos nos planteamos describir el funcionamiento de un contador síncrono binario de 2 bits, 3 bits y 4 bits. Lo que hicimos ahorita.
Vamos a describir el funcionamiento de un contador de décadas síncrono, que es lo que necesitan para la siguiente práctica. Y vamos a desarrollar los diagramas de tiempo de los contadores, lo que vimos en el osciloscopio. Para alcanzar los objetivos, vamos a revisar lo que son contadores asincrónicos, contadores sincrónicos, contadores de décadas y al final el circuito integrado, que son los contadores comerciales. Entonces, miren, aquí está lo que nosotros acabamos de ver. Los contadores son las aplicaciones, la principal aplicación de los flip-flop JK. ¿Por qué? Porque son los más, además que los flip-flop son los más utilizados. Esto pregunto en clase, en prueba. ¿Por qué son los más utilizados? Porque no tienen la condición no definida. Si se acuerdan, en el flip-flop SR, por ejemplo, cuando S y R son iguales a 1, yo tenía la función no establecida, no determinada, que después de eso ocurría una oscilación, ¿cierto? Aquí no. Cuando las dos entradas de este flip-flop J y K están en 1, lo que yo tengo es que se me produce una inversión de la señal. Entonces, nosotros que hemos establecido que en general los flip-flop conectados, ¿no es cierto?, en etapas en donde la salida del flip-flop, del primer flip-flop será la entrada del reloj del segundo flip-flop. La salida del segundo flip-flop será la entrada del tercer flip-flop. La salida del tercer flip-flop será la entrada del reloj del siguiente flip-flop. Eso es lo que hemos hecho, ¿no es cierto? En donde la salida de cada flip-flop Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, ¿no es cierto?, son las salidas que en realidad me van a dar una cuenta binaria, lo que acabamos de ver. Si nosotros nos fijamos, miren, acá yo he colocado 4 flip-flops, por lo tanto voy a tener una cuenta igual. Esta conexión me va a permitir construir un contador de ¿qué módulo? ¿De qué módulo voy a lograr? ¿Mandé? 8. No, creo que de 8. Veamos, aquí está el diagrama de tiempo. Aquí miren. 16. Ajá, módulo 16. Es decir, va a permitir la cuenta del 0 al 15. O sea, aquí tengo Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Entonces, para que a todos nos quede claro, veamos. A ver, aquí yo tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿No es cierto? Aquí yo que tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aquí tengo 0, 1, 0, 1. Aquí tengo 0, 1. Entonces veamos en el primero yo que tengo 0. ¿No es cierto? Aquí que tengo, voy a escribirle acá, que está más fácil de ponerle 0. Aquí tengo 1. Aquí tengo 2. Aquí tengo 3. Aquí tengo 4. Aquí tengo, a ver, tengo 0, 1, 2, 3, 4. Aquí tengo 5. 5. Aquí tengo 6. Aquí tengo 7. Aquí tengo 8. Aquí tengo 9. Aquí tengo el 10. El 11. El 12. El 13. El 14. Y al final, miren, todos están en 1. 1, 1, 1, 1. El 15. Y de ahí se debe volver a repetir 0, 1, 2, 3. Es decir, aquí yo tengo un contador módulo 16. Es decir, me cuenta del 0 al 15. Para construir este contador yo he colocado 4 flip-flops, ¿cierto? Es lo que hemos visto aquí con un flip-flop más grande, con un contador más grande con 4 flip-flops.
Ahora, ocurre que en estos contadores, ¿no es cierto?, existe un inconveniente. Se llaman contadores asincrónicos. ¿Cuál es el inconveniente? Y que se lo ve claramente aquí. Resulta que cuando, digamos, ¿no es cierto?, los flip-flops me detectan los flancos de subida. Cuando ocurren los flancos de subida y J y K están a unos, ¿qué ocurre? La señal bascula. Está en 0, tengo flanco de subida, bascula. Tengo 1, flanco de subida, la señal bascula. Entonces ocurren las basculaciones de 0 a 1, ¿no es cierto? De 0 a 1. Luego, esta señal Q sub 0 entra, ¿no es cierto?, a la siguiente etapa de flip-flop, ¿no es cierto?, en donde dice, voy a detectar, ¿no es cierto?, flancos de bajada, en este caso, flancos de bajada, flancos de bajada. Aquí está en 0, un flanco de bajada, la señal bascula, 1. Un flanco de bajada, la señal bascula, ¿no es cierto? Y eso va ocurriendo en cada etapa del flip-flop, pero lo que ocurre es que la transición no es instantánea. ¿Qué quiere decir? Cuando encuentro el flanco de subida, pasa un tiempo, miren, para que bascule la señal. Luego ocurre el flanco de subida y pasa un tiempo para que bascule la señal. Y acá ocurre lo mismo. En este flanco de bajada, en cambio, viene acarreando los tiempos. El tiempo que ya se demoró inicialmente, más el tiempo que se demora en cambiar por el siguiente flanco de bajada. Es decir, yo tengo tiempos de propagación. ¿Se acuerdan que nosotros estudiamos cuando vimos tecnologías TTL y CMOS? Nosotros vimos los tiempos de propagación, que eran los tiempos en los que la señal se demora en cambiar de alto a bajo o de bajo a alto. ¿Ven? ¿No es cierto? Es decir, que estos tiempos a mí me van a producir un error en el conteo, porque ya no voy a tener lo que yo esperaba, un 0, un 1, un 0. ¿Sí? Aquí voy a tener, miren, 0, 0, ¿sí? 0. Es decir, me va a dar un error en la señal. Déjenme limpiar todo esto. Ya. ¿A qué me refiero? Que yo aquí tengo un 1, un 0, un 1, un 0. Aquí tengo un 1, un 0, un 1. Aquí tengo un 0, ¿no es cierto? Acá tengo un 1. Entonces, ¿yo qué esperaría? Miren, aquí yo qué valor tengo. Tengo el valor 3. Aquí tengo el valor 0. Aquí tengo el valor 1, ¿cierto? Sí, 1, 0, 0. Aquí tengo 0, 1, no sé, aquí tengo el valor 3. Pero ¿qué pasa? Que justo en estas transiciones, miren, yo tengo un valor 0, un valor 1, aquí 0 y 0. ¿Sí ven? Entonces aquí yo tengo un 3, 2, por ejemplo. ¿Sí? Pero esto digamos, por las demoras de propagación, de pasar la señal de alto a bajo o de bajo a alto. En sí, en estas transiciones, yo voy a tener errores de la señal. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un contador 3, 2, 1, 0, 3, 2, y por los errores, luego por estas demoras en la transición, aquí me va a aparecer un 0 y luego el 1. Y se supone que yo tenía que tener, ¿no es cierto?, 3, 2, 1, 0. Y luego acá me aparece otra vez un 0. Y luego otra vez un 3. Y luego el 2. Y luego otra vez me aparece un 2 por estos errores. Se deben a estas demoras en las transiciones. ¿Sí? Ese es un problema que existe, ¿no es cierto?, si es que nosotros conectamos o cuando ustedes ya construyan los contadores en su proto, ¿no es cierto?, utilizando flip-flops. Es un problema que existe. ¿Cómo se soluciona eso? Para eso se han construido
o existen los contadores síncronos. ¿Sí? ¿A qué se refiere el contador síncrono? Miren, en que yo ya no acarreo la señal de reloj. ¿Se acuerdan que a la salida del primer flip-flop entraba al reloj del segundo flip-flop? Acá ya no. Lo que hago es tener una sola señal de reloj. ¿Sí? Es decir, que exista, ¿no es cierto?, el cambio, el flanco de subida o flanco de bajada en ese mismo instante para los dos flip-flop. Estos se conocen como contadores síncronos. Entonces, y aquí tenemos lo que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Tengo dos contadores, si es que queremos insistir, tendría aquí 1, 0, 1, 0. Aquí tendría 1, 0, 0, ay, perdón. Aquí tendría 0, aquí tendría 1, 1 y aquí tendría 0. Entonces, ¿yo qué contador es el que estoy armando? Aquí tengo 1, aquí tengo 2, 3. 0, 1, 2, 3. ¿Qué ocurre? Que la señal de reloj, ¿no es cierto? Según mi diagrama, lo que yo voy a detectar es flancos de subida, ¿cierto? Y ahora esta señal de reloj es la misma para los dos flip-flops. Entonces aquí ya no tengo el problema de que acarreo la señal de reloj, ¿no es cierto? Y al acarrear la señal de reloj, ¿qué ocurre? Acarreo los retardos. ¿Cómo soluciono eso? Con que cada reloj, a cada flip-flop, llegue la misma señal de reloj, sin acarreo. Eso se conoce como contadores síncronos. ¿Sí? Entonces, miren, aquí ¿qué ocurre? Tengo un contador síncrono de 3 bits. Con un contador síncrono de 3 bits, y así se tomaron en las evaluaciones, ¿qué cuenta puedo hacer? Del 0 al 7. ¿Por qué? Porque con 3 bits yo tengo 3 posibles combinaciones. Miren aquí, la señal de reloj ya es común para todos los flip-flops. Ya no tengo que acarrear la señal de reloj. Insisto, en los contadores asincrónicos, la señal de salida iba a la señal del reloj del siguiente flip-flop. La señal de salida iba al siguiente flip-flop. Aquí no. Y estos son los flip-flops que se utilizan, contadores síncronos, porque ya no tengo el problema del retardo en la propagación, en las transiciones. ¿Sí? Entonces, miren, esta es la estructura interna de los contadores. ¿Sí? Entonces, con este flip-flop, según los diagramas de tiempo y lo que ya vimos en el osciloscopio, yo puedo contar del 0 al 7. En donde, como les decía, ¿no es cierto? Ustedes, ¿qué van a tener? Un circuito integrado. Un circuito integrado que encapsula todo esto. ¿Cierto? ¿Cuáles son las salidas que ustedes tienen disponibles? ¿Cierto? Van a tener Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. Y la señal de reloj. ¿Sí? Eso es lo como ustedes van a tener los circuitos integrados, los contadores comerciales. Listo, acá en cambio tengo un contador síncrono de 4 bits. Igual aquí pueden analizar el diagrama de tiempos. Con este contador síncrono de 4 bits, insisto, ya no tenemos el problema de retardo en las señales y puedo contar, ¿no es cierto?, del 0 al 15. Entonces, en la hoja guía, lo que yo les pido es construir, contadores síncronos y contadores asíncronos. Sí. Ahora veamos los contadores comerciales. ¿Sí? Para eso tengo aquí el datasheet de los contadores que ustedes van a utilizar, el 7490. Sí, antes más de ver eso, me estoy olvidando de mostrarles la simulación de los contadores que estábamos viendo. Miren, nosotros teníamos los contadores asíncronos, ¿no es cierto? Ahora yo puedo construir los contadores síncronos.
¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo una sola señal de reloj común a los flip-flop. Ya no acarreo, ¿sí? Acá tengo un contador síncrono, miren, donde la señal de reloj es única, ¿sí? Y va de forma instantánea las dos flip-flop, ¿cierto? Entonces tengo, miren, del 0, cuenta, tengo 3 flip-flop, los contará hasta el 7. ¿Sí? Veamos, acá tengo otro contador. Quiero hacerle más chiquitito para que le vean. Los que están ahí en las diapositivas, todos esos están simulados aquí. Entonces, miren, aquí tengo este contador, ¿no es cierto? Miren, me cuenta del 1 al 2, 3, 7, 8, 9. Y de ahí sería A, B, C, D. Porque acuérdense, con ese display yo puedo contar hasta el 9, ¿no es cierto? Y de ahí yo tendría, si tengo BCD, ¿no es cierto? Tendría del 0 al 9 y de ahí podría contarle en hexadecimal A, B, C, D, E, F, ¿cierto? Por eso es que allá no le veo después del 9. Y aquí tengo un contador, veamos. Miren, todos construidos en base a flip-flops. ¿Cierto? Aquí igual tengo 4, debería poder contar, ¿no es cierto?, del contador módulo 16 para contarle desde el 0 al 15. Pero me parece que este contador es truncado. Es módulo 9, miren. Cuenta hasta el 8. 6, 7, 8 y reinicia. Sí, entonces, miren, no puedo, ustedes pensarán, dicen, yo solo puedo tener cuentas 2, 4, 8, ¿no es cierto?, 16, ¿no? También podemos hacer un contador, por ejemplo, un contador de décadas. ¿Sí? Ese va a contar del 0 hasta el 10. ¿Cuál es el problema? Que el 10 no es una potencia del 2, ¿cierto? Pero se realiza lo que se conoce truncar la cuenta, ¿sí? Se lo hace así como ustedes pueden ver con puertas NAND, con puertas OR. A ver. Al final, ¿qué es lo que ustedes van a utilizar? A la final lo que ustedes van a utilizar es el circuito integrado. Entonces, aquí está, miren, el circuito integrado y justo tengo, miren, las salidas. Sí, las salidas Q. Entonces tengo, por ejemplo, la salida Q sub A, Q sub B, Q sub C, Q sub D, que son las que les va a dar las cuentas. Tengo la entrada input, ¿sí? Y acá, miren, tengo estas patitas R, R0, R1. Tengo estas patitas, ¿para qué sirven? Entonces, vamos a ver acá la tabla de verdad. Entonces, dice, si estas entradas reset R0, 1, R02, R91 y R92. Entonces dice, si esta R01 y R02 se le coloca en 1, ¿qué va a ocurrir a la salida?
todas las salidas del contador se van a colocar en 1. ¿Sí? En 0, perdón. Es decir, yo hago un reset. ¿Qué pasa? Miren, si acá colocan estas R01 y R02 en 1. No importa cómo es no importa cómo esté R9, 1, R92 en bajo, todo se coloca en 1. Prácticamente lo que aquí estamos haciendo es un reset a 0, lo que se conoce, todo apagado. Pero ¿qué pasa si yo coloco, miren aquí, R91 y R92 a 1? No importa en qué esté las entradas R0, yo voy a colocar en 1 QD, la salida QD en 1 y la salida QA en 1. Y QC y QB en 1. Para que ya el contador realice la cuenta, ¿cómo tienen que colocar? R0 en cualquier valor, R02 en bajo, R91 en cualquier valor y R92 en bajo. ¿Sí? Si ustedes colocan estos valores, empieza a contar el circuito integrado. ¿Sí? O también pueden colocarle con estas combinaciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver la simulación de este circuito integrado. Aquí estoy utilizando, miren, el 7490, que es el circuito integrado. ¿Cómo está construido ese circuito integrado? En base a flip-flops. Entonces veamos, dice, yo quiero realizar la cuenta, ¿cierto? Y he colocado, miren, estas entradas reset me permiten hacer un tipo de control. Entonces veamos. Miren. R01 y R02 que dice en la tabla de verdad, yo le voy a colocar con un interruptor que me permita mandarle a un 1 lógico a esas dos entradas. Entonces, está contando, pero yo de repente hago un reset. ¿Qué ocurre? Se resetea la cuenta. Está 5, 6, 7, 8, 9 y vuelve a 0. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí le voy a resetear. ¿Sí? Es para eso lo que me sirven las entradas reset. Para resetear a 0. Y lo mismo he hecho con las entradas reset, pero al 9. Entonces, miren, voy a presionar. Entonces, puedo hacer reset, ¿no es cierto? Colocar la cuenta en 0 o hacer un reset para colocar la cuenta en 9. Si se fijan ustedes, este contador me permite contar del 0 al 9, es decir, es un contador de décadas. Veamos acá. Acá miren, en cambio he colocado dos contadores conectados en paralelo. Voy a hacerle más grandecito. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la idea? Vean, voy a hacer un reset, es la misma idea. Hago un reset a 0. ¿Sí? Los contadores le coloco en 0. ¿Cuál es la idea? Vean, que cuando yo voy al 9, miren, estoy con las unidades 7, 8, 9. Cuando eso ocurre, miren, yo hago que el otro contador, el contador de las decenas que yo tengo aquí, este va a ser de las unidades, este va a ser de las decenas. Los dos tienen que contar, ¿sí o no? Solo que este cuenta más lentito, el de las decenas. Cada 10 unidades que cuente, incremente en 1 las decenas, ¿sí o no? Eso es lo que estamos manejando. El conteo de las unidades, que es un contador normal del 0 al 9,
8, 9. Y ahí cambia este a 4. ¿Sí ven? ¿Cómo se consigue eso? Entonces, yo conecto mis dos contadores, ¿no es cierto?, en paralelo. ¿No es cierto? Entonces, si ven estas retroalimentaciones que yo realizo aquí, esta realimentación del reloj B, ¿no es cierto?, le realimento en la entrada A. ¿Para qué es eso? Para detectar cuándo este es el display de las unidades se coloque en 9. Sí. ¿Cómo yo identifico esa situación? Cuando este haya llegado a su máximo, entonces yo le realimento la señal de clock B, le realimento. Le digo, llegó al 9, porque justo esa señal se pone en 1. ¿Sí ven? Aquí se pone en 1. Y eso le indica que este debe ir incrementando en 1. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que ustedes van a hacer, ¿no es cierto?, es utilizar los contadores comerciales. Sí. El 7490. Todo, por ejemplo, ustedes pueden hacer un reset al valor 0, como les decía, o pueden hacer un reset al valor máximo, al valor de 9. Aquí yo he colocado el reset al valor de 0 para reiniciar la cuenta en 0. Listo, chicos, eso es lo que les quería mostrar. Eso sería todo. Hasta aquí sería la prueba del siguiente martes y de ahí empezaríamos con la parte de microprocesadores. Listo, chicos, si no tienen preguntas pueden salir. Nos vemos la siguiente clase. Inge, disculpe una pregunta. Dime, Isaac. Sí, Inge, le quería pedir un favor si es que nos podría habilitar un tiempito extra para subir. Habilita, yo puedo estar habilita, deshabilita, no. Les di el tiempo suficiente. Por favor, Inge, sabe por esta vez. Pueden salir. Porfa. Envíenme al correo para calificarles sobre la mitad para que no se queden con el 0, puedo hacer. Pero habilitar ya no habilito. Ah, listo, Inge, muchas gracias. Ya le envié el correo. Envíenme al correo. Chao, chicos. Hasta luego, Inge.